nosotros somos de la carrera de Ingenieros en Sistemas. Mi equipo está conformado por Cecilia Nicolás Martínez, Fabiola Ponce y Jesús Emanuel Castillo. Nosotros nos tocó el tema 4.5 de la serie de Taylor, 4.6 representación de funciones mediante la función de Taylor, y les vamos a presentar nuestra exposición. Hola, yo comienzo explicando un poco acerca de la historia de la serie de Taylor, comenzando con el gran filósofo Zenón, quien consideró el problema de hacer una suma infinita de series para poder obtener un resultado finito, lo cual descartó porque lo consideró imposible. Sin embargo, este mismo pensamiento transcurrió durante varios años, pasando por los grandes pensadores matemáticos como fueron Aristóteles, Demócrito y Arquímedes. Bueno, siendo este último quien realizó un número infinito de subdivisiones geométricas progresivas que pudieran alcanzar un resultado trigonométrico finito. Bueno, un requisito que se requiere para poder poner en marcha la serie de Taylor es que la función que evaluemos tiene que tener un número infinito de derivadas. Con esta serie hacemos aproximaciones de funciones, es decir, lo que hacemos es expresar una función en términos de otra, aunque también la serie de Taylor nos sirve para representar una función en términos de suma. Y bueno, una serie de Taylor es una ecuación en la cual se puede encontrar una solución aproximada de una función. Entre más operaciones o más evaluaciones de funciones se hagan, más exacto será el resultado y más aproximaciones tendremos, más exactas. Dicha ecuación está representada mediante esta fórmula, en donde f de x es igual a f de a más la primera derivada de a sobre 1 factorial por x menos a la primera potencia, más la segunda derivada de a sobre 2 factorial por x menos a la segunda potencia. Y bueno, como ya se dieron cuenta, esto puede ir aumentando. Aquí podemos observar que el número de derivadas de nuestra función que tenemos va a equivaler al número factorial en la que se está dividiendo, y va a equivaler también al número exponente de esta función. Y bueno, como pueden ser infinitas, podemos tener f a la enésima derivada de un número factorial de x menos a la n número de potencia. Es decir, aquí podemos tener la milésima derivada de a sobre 1000 factorial por x menos a la 1000. Bueno, esta también podemos observar que es una suma, entonces también puede ser representada de esta manera, que es más corta, siendo f de x de la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta infinito de f a la n derivada de a sobre n factorial por x menos a la n. Bueno, de aquí, de la serie de Taylor, se deriva un caso en particular en donde nuestra a va a valer 0. Este es un caso particular y va a ser llamado la serie de Maclaurin. Entonces, en resumen, la serie de Maclaurin es simplemente que nuestra función a va a valer 0 y se va a representar de esta manera: f de x es igual a la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta infinito de f a la n derivada de 0, porque va a valer 0 nuestra a, sobre n factorial por x a la n. ¿Qué estamos tratando de hacer con esta serie? Lo que vamos a hacer son aproximaciones por medio de funciones. ¿Cómo las vamos a hacer? Por medio de la serie de Maclaurin. En este momento se lo voy a poner. ¿Cómo? Nos dice la serie de Maclaurin que f de x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4
factorial. Cuando ya tenemos más de 4 derivadas, vamos a representarlo más 2, 4. Esto quiere decir término de orden superior a 4. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo vamos a poner una función exponencial de esta manera. Y nos dice que un número elevado a la 0 nos va a dar 1. Aquí tenemos. Es la fórmula. Bueno, entonces vamos a evaluar primero de 0 a 0. NE, de 0 a 0. Y esto nos va a dar como resultado una constante, que es en 1. Vamos a marcarla de esta manera. Y aquí donde toca, bueno, como vemos, solo toca en este punto. Vamos a evaluar n en 1 y nuestro resultado va a ser 1 más x, que nos va a dar una función lineal, y la vamos a ver de esta manera. Aquí ya vemos que ya no solo toca en un punto, sino que ya alcanza a tocar un poco más para acá. Cuando evaluamos n en 2, nos va a arrojar que el resultado es 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, y esto nos arroja una parábola, y la parábola nos va a quedar más o menos de esta manera. Entonces ya vemos que toca un poco más para acá, y conforme le vamos metiendo, se va aproximando en estas funciones. Aquí podemos meterle una cúbica y va a quedar de esta manera. Vamos a hacer un poco choca. Ya vemos que empieza a tocar un poco más nuestra función exponencial. Podemos meter una cuarta. Y así se va a ir tocando conforme vayamos metiendo más funciones. Bueno, a continuación les voy a presentar la función exponencial representada ya de una mejor manera y más bonito. Tenemos nuestra función exponencial de esta manera. Cuando evaluamos en 0, nos queda esta función constante. Cuando evaluamos en 1, nos queda la función lineal de esta manera. Cuando evaluamos en 2, nos queda la parábola de esta manera. Nuestra función cúbica quedaría de esta manera. Y como vamos notando, entre más funciones vamos metiendo, más se va cubriendo nuestra función exponencial de esta manera. Metemos una cuarta y ya se empieza a cubrir, como podemos ver, hasta este punto. Pues ya no solo cubrimos un punto como en la evaluación de 0, ya cubrimos así. Y así puede ser infinitamente. A continuación les voy a presentar la misma gráfica, pero ya animada, y aquí podemos ver cómo se va cubriendo conforme más funciones le vamos metiendo. ¿Ven? Anteriormente definimos qué es una serie de Taylor y una serie de Maclaurin, y mostramos cómo encontrar los coeficientes de este tipo de series. Para ello, en este caso voy a trabajar con un ejemplo que nuestra función es seno de x concentrada en el valor de pi. Para ello nos vamos a apoyar en esta tabla, donde 1 es el número de derivadas donde vamos a evaluar. En este caso va a ser hasta 6 donde vamos a trabajar. La segunda columna nos muestra la función y sus respectivas derivadas. Después trabajamos con nuestra función, pero evaluada en a, en este caso es el valor de pi. Comencemos. Nuestra función es seno de x, que corresponde a seno de pi, que es igual a 0.
Posterior a ello, la derivada de seno es coseno de x, que coseno de x corresponde al coseno de pi, que es menos 1. La derivada de coseno de x es menos seno de x, que sería menos seno de pi igual a 0. La derivada de seno de x es coseno de x, en este caso es negativo, por consiguiente va a permanecer el signo, que sería menos coseno de pi igual a 1. Y como podemos ver, la derivada de menos coseno de x es seno de x, que en este caso nuestra función se va a seguir ciclando en nuestras siguientes derivadas. Para ello, ya vamos a evaluar con nuestra fórmula. En este caso, utilizaremos nuestro primer valor de nuestra función, que es seno de pi corresponde a 0, que sería este valor que tenemos aquí. Posterior a ello, vamos a sumar con nuestra primera derivada, que equivale a menos 1. Menos 1 por x menos pi, en este caso va a ser menos pi porque a es igual a pi. Y sobre 1 factorial, que en este caso no lo ponemos porque nos daría la unidad. Pues posterior a ello sumamos con nuestra segunda derivada, que corresponde a 0. 0 sobre 2 factorial, que 2 es nuestra segunda derivada, multiplicado por x menos pi al cuadrado, que equivale a nuestra segunda derivada. Posterior a ello vamos a seguir utilizando nuestro resultado de nuestra función con respecto a pi, y lo vamos a dividir y lo vamos a evaluar con respecto al número de derivadas que queremos utilizar. En este caso podemos determinar que en cierto número de derivadas nuestra función se vuelve a ciclar, y también podemos concluir que cuando nuestra función es 0 o contenga dentro de ella un 0, posterior a ello va a tener resultado a 0. Por lo tanto, vamos a eliminar dichos números. Pero para ello también podemos determinar otro caso muy importante, que cuando nuestra derivada sea impar, va a permanecer constante y va a ser con las que vamos a trabajar. Y cuando sea par, se van a obtener las correspondientes eliminaciones. Comenzaré a trabajar con n igual a 0, sustituyendo a 0 en la función que tenemos acá arriba. Menos 1 a la 0 más 1 quedaría menos 1 a la 1, que seguiría siendo menos 1, multiplicado por x menos pi a la potencia 2 por 0, 0 a la 1, 1, y dividido entre 2 por 0 más 1, que nos daría la unidad factorial. En este caso, acá ya tenemos el resultado. Posterior a ello, trabajaremos con n igual a 1, al igual sustituyéndola en nuestra fórmula ya preestablecida, y obtendremos este resultado que tenemos aquí. Y siendo seno de pi igual a 0 y pi menos pi sería 0, pues podemos decir que pi se encuentra aquí, y podemos concluir que entre más aumenta el valor de n, mayor será la aproximación en nuestra función original. En este caso trabajamos con 0 y nuestra aproximación fue entre estos intervalos. Trabajando con n igual a 1, obtenemos un mayor número de intervalo, y trabajando con n igual a 2, esta función será más exacta o más precisa, o se acerca más a nuestra función original,